Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Amas este lugar, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? No sé, hay una sensación. Dije con voz cansada. Ahora estoy realmente exhausto. Casi me estoy quedando dormido. Solías jugar aquí a menudo, ¿verdad? Sí, aquí jugaba. Sabes bastante, dijo en tono un poco complacido, apoyándose en un árbol cercano. Es solo una sensación, pero mamá ya no está aquí. Sí, ella no está aquí. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Dónde más debería buscar a mamá? ¿Dónde falleció? Todavía hay una posibilidad. ¿Te llevo a mi ciudad natal? Si quieres que te ayude, parece que tiene que ser así, respondí. Antes de apoyarme en el banco, sentía los párpados muy pesados. Creo que mi cara y boca ya deben estar secas. Parece que estás consumiendo demasiada energía. Supongo que sí. Bueno, ¿quieres beber algo? Sí, por favor, respondí antes de cerrar los ojos. Como estaba cansado y no podía controlar completamente mis sentidos accidentalmente, entré en los sentimientos de la persona que acababa de pasar frente a mí. El profundo sentimiento de dolor en su corazón. Levanté la mano y me sujeté a mí mismo. Sentía que mi corazón iba a estallar. Pero ¿por qué podía estar triste? Por fuera parecía normal, pero por dentro estaba tan herido que no podía expresarlo con palabras. ¿Y este parque? Lloré porque sentí el dolor, sintiéndome destrozado con él. Empecé a sollozar, un poco antes de limpiarme las lágrimas con fuerza, pero las lágrimas seguían saliendo. No puedo parar de llorar y por eso no quiero leer los sentimientos de otras personas. Me cubrí la cara con las manos y lloré a mares. ¿Alguna vez había llorado antes? Se sentía como una herida que había estado presionada por tanto tiempo. Tal vez nunca lloró, nunca le contó a nadie sobre la herida, por lo que la herida se profundizó. No soy el tipo de persona que llora fácilmente. Tampoco entiendo por qué no puedo parar de llorar, aunque no es mi problema. Se sentía tan raro tener que llorar solo porque sentía la tristeza de otra persona. Vertí agua en un vaso con la intención de dárselo al niño que había trabajado tan duro para ayudar a buscar a mi madre. Por alguna razón se veía tan pálido que temía que se desmayara. Definitivamente no es fácil intentar sentir la energía espiritual de otras personas. ¿Confías en esta persona?, preguntó mi padre. Sí, confío en él. Él fue quien ayudó en el caso del señor. ¿Tenemos que llevarlo a California?, preguntó mi padre. Supongo que sí, mamá debe estar allí. Aunque en realidad la casa en California no era mía, pero tenía que llevar al niño allí. No había otra opción. Está bien, haz lo que desees, dijo mi padre, suspiró, y luego sus ojos miraron por la ventana. ¿El niño está llorando? Arqué las cejas sorprendido, luego giré la cabeza. Resultó que el niño estaba sentado en un banco, frotándose los ojos, y parecía estar llorando. Esto me dejó confundido. ¿Qué hiciste para hacerlo llorar? Yo no hice nada, respondí, mientras sostenía mi vaso de agua y caminaba hacia él. El niño se frotó los ojos vigorosamente y luego me miró. ¿Estás llorando? Él no respondió. ¿Por qué de repente estás llorando? Oh, lo siento, accidentalmente leí tus sentimientos, Pi. Me quedé en silencio por un momento, luego recordé que había dicho que podía leer los sentimientos de otras personas. Me molesta porque no me gusta que la gente sepa cómo me siento realmente. Yo no le dije que leyera mis sentimientos. Pero, ¿quién te dijo que leyeras mis sentimientos? Lo hice por accidente. Respiré profundamente tratando de calmarme. En realidad estaba tratando de ayudarme, así que no debería estar demasiado enojado. Entonces, ¿por qué estás llorando? Porque yo también lo siento, él respondió suavemente. Me senté reclinado, con la barbilla levantada, mirándose adelante, y vi un profesor cuyo rostro no era amigable hacia los estudiantes.
En estos momentos estábamos en una conferencia. Después de que terminó la clase, salimos y de repente nos encontramos con los novios de mis amigos. Saludé brevemente a Nor y él inmediatamente me invitó a jugar un juego como de costumbre. Pi, escuché que hiciste llorar a mi amigo, preguntó. Lo miré confundido. ¿Qué hiciste? Debiste haber hecho algo malo para decepcionarlo. No, yo no hice nada. Entonces, ¿qué pasó? Mi amigo es una persona tranquila, es muy fuerte. Si está llorando, debiste haber hecho algo realmente doloroso. ¿Qué le hiciste realmente? Pregúntale directamente, respondí en tono molesto. Él no me lo quiere decir, pero parece realmente enojado. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo saberlo? Ni siquiera sé lo que hizo. Dijo que lo decepcionaste, dijo que no había llorado en años, pero por tu culpa lloró. Debe estar molesto. Como te dije, realmente no hice nada, no es mi culpa. Realmente no lo vas a admitir, ¿verdad? Dijo Nor con una risita. Mi amigo es pequeño, pero aún así lo hiciste llorar. ¿Qué clase de corazón tienes para lastimarlo? Él solo está ocupado trabajando todos los días sin molestar a nadie. Además, tiene responsabilidades como cuidar de sus gatos, pagar las cuotas de la motocicleta. Desde afuera puede parecer relajado, pero en realidad es una persona muy fuerte. Honestamente, estoy empezando a arrepentirme de pensar en ti como un hermano, Piarti. Nor, es como si me guardaras rencor y solo estuvieras esperando el momento adecuado para regañarme. Bueno, solamente fue una broma, Pi, respondió Nor con una risa. Entonces, ¿por qué estaba llorando? Dime la verdad, preguntó Nor. Es un secreto, respondí brevemente. ¿Qué otro secreto? Igual que cuando le pediste su número y nunca le explicaste por qué. ¿Por qué quieres saber tanto de mi amigo? ¿Quieres acercarte a mi amigo? Preguntó Nor de repente. Si realmente pretendes acercarte a mi amigo, seré el primero en detenerte, añadió Nor con una risita. Entonces, ¿cuál es la historia, Pi? Cuéntame, no soy una persona exigente, pero sí curiosa, dijo. No importa, no tiene sentido que lo sepas, respondí. Entonces, ¿quieres acercarte a mi amigo, sí o no? Preguntó Nor de nuevo. Te dije que no, respondí en tono alto. Entonces, ¿por qué le pediste su número de teléfono? Eres un hombre realmente terco, dijo Nor. Mientras terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.